Bienvenidos a esta nueva unidad formativa del curso de Química Medicinal de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias al Dr. William Zamora por esta invitación. Es un placer formar parte de este curso. Soy Javier Vázquez y los guiaré a lo largo de esta presentación en los conceptos básicos que se incluyen dentro del cribado virtual. El camino tradicional que se sigue en la búsqueda de nuevos compuestos con una actividad biológica determinada pasa inevitablemente por el ensayo experimental, ya sea in vitro o en vivo. El problema surge cuando no tenemos unos compuestos iniciales, una serie de compuestos iniciales, y partimos de cero. La única opción en ese punto es el desarrollo de ensayos biológicos en formato de alto rendimiento, lo que implica testear cientos de miles de compuestos. Estas técnicas, por su parte, presentan ciertos inconvenientes. Son caras, en inversión económica y en tiempo, son automatizables, pero requieren de la intervención humana, y no todos los ensayos pueden ser automatizables. Es en este punto donde aparecen las técnicas computacionales englobadas, en este caso bajo el nombre de técnicas de cribado virtual. La función de estas técnicas es priorizar los compuestos de la base de datos para que posteriormente puedan ser testeados experimentalmente. La idea es seleccionar entre estos cientos de miles de compuestos aquellos con una mediana o baja actividad, conocidas como hits, que potencialmente, mediante procesos de optimización, puedan presentar actividades mucho más interesantes. Es por ello que estas técnicas, intrínsecamente automáticas, presentan ciertas ventajas que nos permiten reducir el gasto en tiempo y en dinero. Consideramos así las técnicas de cribado virtual como ese conjunto de aproximaciones de búsquedas en bases de datos con la intención de encontrar nuevas entidades químicas, utilizando modelos computacionales. Es por ello que en esta diapositiva adjunto esta tabla, donde se listan las bases de datos más conocidas, públicas y comerciales. Y sobre todo me gustaría destacar la idea de que no debemos basar nuestra elección de la base de datos únicamente en el número de moléculas que la contienen, sino que debemos ajustar la base de datos a las necesidades de nuestro estudio. Por ejemplo, en esta base de datos de aquí, ¿contiene moléculas con actividad conocida en el sistema que estamos estudiando? ¿Las moléculas son fácilmente sintetizables? ¿Puedo acceder a ellas a través de un proveedor? ¿Sigue las reglas de Lipinski? ¿Puedo encontrar moléculas problemáticas, definidas como PAINs? Hemos de responder todas estas preguntas para poder definir específicamente nuestra base de datos y realizar un cribado virtual mucho más eficiente. Llegados a este punto, me gustaría hacer un pequeño inciso y comentar cómo almacenamos estas moléculas en las bases de datos, cómo visualizamos computacionalmente o virtualmente estas moléculas. Muy bien, para ello se guardan en típicamente dos formatos, en 2 dimensiones o en 3. Para 2 dimensiones utilizamos Smiles o Inchi, y en 3 dimensiones utilizamos SDFs, Mol2 y un seguido de formatos. Es por ello que aquí me gustaría hacer un inciso en esta presentación y mostraros con un ejemplo cómo visualizamos estas moléculas. He parado un momento la presentación porque os quería hacer este pequeño inciso, donde vemos cómo las moléculas, en este caso la molécula número 1, aquí empezaría la molécula número 2, aquí empezaría la molécula 3 y así sucesivamente, están ordenados en un fichero que permite almacenar estas moléculas dentro de la base de datos. En este caso tenemos una molécula en 3 dimensiones, es por eso que en la primera línea, en un formato SDF, tenemos el nombre de la molécula, en segunda línea tenemos el programa que utilizamos para generar este archivo o el programa que estamos utilizando para realizar nuestro virtual screening. Y aquí tenemos el número de átomos, el número de conexiones, el número de enlaces. Y en esta columna aquí tendríamos los elementos atómicos que constituyen esta molécula y sus coordenadas, en el eje X, Y y Z. Por otro lado tenemos aquí la ordenación de los
conexiones interatómicas, donde vemos aquí como el átomo número 1 está conectado al átomo número 9, mediante un doble enlace. En esta línea tenemos información sobre la carga total de la molécula, indicando la suma total de las cargas, y los átomos sobre lo que reside tal carga. De esta manera, también podemos tener descriptores atómicos. En este caso yo, por ejemplo, tengo distribución electrostática atómica para cada uno de los átomos y contribuciones a la lipofilicidad para cada uno de ellos. Por otro lado, podemos tener diferentes etiquetas, como es el caso del peso molecular. Y en este caso concreto es interesante porque también tenemos las etiquetas que corresponderían al código SMILES y al código INCHI, que serían formatos en 2 dimensiones, el cual nos permite codificar la información de la molécula, en el caso de SMILES, por ejemplo, mediante sus elementos atómicos, y la ordenación de los átomos me da información sobre su conectividad. De esta manera tendríamos identificadores únicos. Lo mismo sucedería con el INCHI. Una vez acaba la molécula número 1 con esta denominación, con esta nomenclatura, empezaría la molécula número 2. Y así sucesivamente. Muy bien, en este punto hemos vuelto a la presentación. Y lo que vemos aquí es que tradicionalmente las técnicas de cribado virtual se han dividido en 2 grupos, los basados en estructura y los basados en ligando. Dentro de los basados en estructura, principalmente tenemos las técnicas de docking, que lo que pretenden es colocar el ligando dentro del sitio activo de la proteína. Y por otro lado tenemos las técnicas basadas en ligando, que lo que hacemos es comparar un compuesto activo respecto a todos los compuestos de la base de datos. Y de esta manera constituimos 2 rankings, donde las moléculas están ordenadas en base a unos criterios específicos. Empezaremos comentando los detalles relacionados con las técnicas de docking, las técnicas basadas en estructura. La idea original proviene del concepto llave y cerrojo, donde el ligando encaja en el sitio de unión de la proteína. Lógicamente, este concepto ha ido evolucionando, ya que ni el ligando ni la proteína son rígidos. Estos algoritmos de búsqueda varían de un programa a otro y pueden ir desde algoritmos genéticos a algoritmos estocásticos, como podría ser el de Monte Carlo. Una vez encontramos este modo de unión, debemos evaluar la energía de binding, la energía de unión, mediante funciones de puntuaje. Estas funciones de puntuaje se pueden dividir en 4 grupos, las que consideramos campos de fuerza, las empíricas, las basadas en knowledge, que se podría traducir en castellano como las basadas en conocimiento, y las que aplican machine learning. Esta función de puntuaje que hemos comentado anteriormente no sirve únicamente para evaluar la interacción entre el ligando en su orientación final y la proteína, sino que permite evaluar las orientaciones intermedias a lo largo del algoritmo de búsqueda. Como hemos comentado anteriormente, estas funciones de puntuaje se dividen en 4 grupos. En primera instancia comentaremos aquellas basadas en campo de fuerza. Este tipo de funciones computan la energía de unión acumulando las interacciones electrostáticas y de Van der Waals entre parejas de átomos, lo que nos permite calcular la entalpía del sistema. Pero obviamos otras consideraciones, como pueden ser las contribuciones entrópicas y el efecto del solvente. Es por ello que se suele incorporar un término que hace referencia a la torsión del ligando y el efecto del solvente, que es descrito por modelos de solvente explícito e implícito. Además, en los últimos estudios, los últimos trabajos, se han desarrollado modelos basados en química cuántica para solventar ciertos problemas de interacciones covalentes, polarización y transferencia de carga. Por otro lado, tenemos estas funciones empíricas, en las que son un sumatorio de todas las contribuciones, de todos los términos que implican una interacción entre el ligando y la proteína, las cuales son modeladas para obtener una ecuación que se ajuste a los modelos experimentales, como es en este caso
incluimos contribuciones de puente de hidrógeno que las ecuaciones anteriores no veíamos. Por otro lado, tenemos las Knowledge Base y las de Machine Learning. Las Knowledge Base derivan de las frecuencias observadas de interacción entre ligando y proteína. Y lo que hacemos es transformar estas frecuencias en un potencial dependiente de la distancia que acaba representando una media de la fuerza de interacción entre el ligando y la proteína. Por otro lado, tenemos estas técnicas de Machine Learning, que son todavía bastante incipientes y únicamente se utilizan al día de hoy para reevaluar los rankings finales y no son utilizadas como función de puntuaje principal. En esta tabla de aquí vemos listados los programas de docking principales que se utilizan. En este caso vemos aquí los que son gratuitos para la academia y los que requieren una licencia comercial. Los más conocidos tal vez sean Autodoc, Autodoc Vina, Rosetta, Doc, RDoc. Y de los comerciales tal vez sea Glide. Aquí, por ejemplo, Doc y Autodoc utilizan funciones basadas en campo de fuerza. Gold es un mix y es bastante versátil y presenta diferentes funciones de score. Entre ellas encontramos basadas en basadas en campo de fuerza y empíricas. Y Glide presenta funciones de score empíricas. En contraposición a las técnicas basadas en estructura que hemos visto anteriormente, en este punto nos centraremos en las basadas en ligando. Estas aproximaciones lo que pretenden es buscar la similitud que existe entre una molécula de referencia y las moléculas de la base de datos. De esta manera constituir un ranking basado en esa similitud. Estas aproximaciones se fundamentan en el principio el cual establece que moléculas similares tendrán actividad parecida. Sin embargo, este principio es subjetivo, ya que depende de los descriptores que utilizamos, ya que podemos trabajar en una dimensión y, por ejemplo, utilizar el peso molecular para discernir similitudes, trabajar en 2 dimensiones, obviamente no tenemos en consideración puntos quirales, por ejemplo, o trabajar en 3 dimensiones. Entre los descriptores de similitud en 2 dimensiones más conocidos tendríamos los fingerprints. En este caso tenemos unos fingerprints basados en estructura. Como representante más conocido tendríamos Max. Y lo que hacen es clasificar en base a código binario la presencia o ausencia de diferentes grupos. Entonces, de esta manera tendríamos codificada la información de la molécula A y de la molécula B. Y mediante un coeficiente de similitud evaluamos la similitud de estas 2 moléculas. En este caso, el más común sería, por ejemplo, el coeficiente de Tanimoto, donde C sería la intersección, serían los puntos en común, 1 y 1, 1 y 1. A sería los elementos presentes en A, 1, 2, 3. En B serían los elementos presentes en la molécula B, 1 y 2. Y C vuelve a ser la intersección. Entonces, en este caso tendríamos una coeficiente de similitud de 0,66. Pero obviamente existen otros tipos de fingerprints, como pueden ser los circulares, donde este código binario lo que hace es codificar la información de los diferentes fragmentos a diferentes niveles de la molécula. Aquí vemos al nivel 1, al 2 y al 3. Dentro de estos fingerprints, los más conocidos serían los ECFP y los FCFP. Incluidos aquí dentro estaría el fingerprint de Morgan. Entre el grueso de técnicas que utilizan las moléculas en 3 dimensiones, he considerado utilizar como ejemplo los métodos superposicionales porque nos darán una idea clara y sencilla de lo que implican este tipo de técnicas. Por un lado tenemos la molécula de referencia, la molécula de la base de datos y en primera instancia necesitamos superponerlas. Cada programa, cada software utiliza su algoritmo concreto. Una vez están superpuestas, lo que hacemos es evaluar la superposición de los descriptores derivados de cada una de ellas. Esto lo realizamos mediante
un coeficiente de similitud. En este caso volvemos a tener el coeficiente Tanimoto, el cual nos permite constituir un ranking. He dividido estas técnicas en 3 grandes grupos: los basados en campo, los basados en volumen y los basados en farmacóforos. Los basados en campo tenemos PharmaScreen, Blaze, Brutus, Mimic, y en común todos ellos utilizan descriptores de volumen y descriptores electrostáticos, excepto Blaze y PharmaScreen, los cuales utilizan además descriptores hidrofóbicos. En el caso concreto de PharmaScreen se centra principalmente en la utilización de estos campos. Por el otro lado tenemos los basados en volumen, y entre los softwares más utilizados y conocidos tal vez esté ROX y Phase, y todos se centran en evaluar la similitud en base al volumen. Por otro lado tenemos los basados en farmacóforo, que lo que hacen es definir puntos concretos de interés para la molécula y superponer y evaluar únicamente esos puntos. Y ya para acabar, simplemente destacar que obviamente cada una de las técnicas que he presentado pues tiene unas limitaciones concretas. Es por ello que muchos estudios optan por utilizar estrategias combinadas. Este es el caso del estudio que presento aquí, donde seleccionaron puntos farmacofóricos utilizando información de la proteína y posteriormente corrieron un cribado virtual basado en ligando utilizando estos farmacóforos. Posteriormente, estas moléculas fueron ensayadas dando una actividad concreta. Para sorpresa de todos y en contradicción a lo que decía al principio, en este caso, a veces suceden sorpresas, obtuvieron un hit con una potencia nanomolar. Como último punto, muchas gracias por vuestra atención, y en esta diapositiva os dejo bibliografía recomendada, un par de lecturas por si alguno de ustedes tiene interés en seguir profundizando en el conocimiento de estas técnicas. Muchas gracias.